¿Quiénes son los jugadores revelación de este arranque de campeonato, de estas 8 primeras jornadas de la Liga 25-26? Lo analizamos aquí, en Café con los Otros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en la hora que nos estéis viendo. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por dar ese apoyo al análisis del Real Oviedo, el despido de Paunovic, la llegada o el retorno, mejor dicho, de Luis Carrión al conjunto Carballón. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, pero hoy tenemos un vídeo un poco diferente, un poco más light, y es hablar de esos jugadores donde queremos que tú también participes y dejes cuáles son esos futbolistas que te están pareciendo revelación en estas primeras jornadas de la 25-26. Nosotros lo tenemos claro, tenemos una lista de 9-10 hombres y la vamos a hacer de forma amena, de forma rápida y lo vamos a ir comentando, ¿vale? Recordar, si queréis contenido de la liga que no sea de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, esta es vuestra casa. Café con los Otros. Según vayamos creciendo, como siempre digo, os iremos mandando tazas como estas, que yo creo que no hay nada mejor como coger esta taza, hacerte lo que te dé la gana y ver un vídeo nuestro. Dicho esto, comenzamos con este listado de jugadores. Bueno, el primero es un jugador que se ha tenido que ganar mucho el pan en segunda división, y eso que fue canterano del Real Madrid, pero estamos hablando de Aleix Febas, chicos. Yo creo que el Elche, además del buen impacto y la buena sensación y el buen fútbol que está dejando en este arranque de temporada con Eder Sarabia, lógicamente pues hay nombres a destacar, y uno de ellos es Aleix Febas, porque se habló un poco de Rodrigo Mendoza, pero entre que ha ido al Mundial Sub-20 y que todavía está por pulirse, lo de Aleix Febas, chicos, es un mérito tremendo, principalmente porque es un jugador que arrancó como mediocentro ofensivo, porque debido a su baja estatura, pues muchos entrenadores pensaban que no iba a poder ser un mediocentro puro, ¿no? Pero es que resulta que Aleix Febas es el jugador de la liga que más duelos gana en el duelo 1 contra 1 desde el suelo, pero es que además es el futbolista de la liga que más faltas recibe. Por tanto, hablar de Aleix Febas es hablar ahora mismo del centrocampista de la liga. Es hablar de un jugador que da esa salida de balón, que da esa profundidad, que apoya a los centrales. De hecho, contra el Deportivo Alavés no hizo esta función porque jugó más como interior y en ese partido estuvo más en esa labor Maraguado, y se notó bastante. Así que Aleix Febas para nosotros está siendo, bueno, lógicamente quien lo viera de segunda, pues sabría que podía dar este impacto, pero no es lo mismo jugar en segunda que en primera división. Y si el Elche va bien y el Elche solo ha perdido un partido, una de las razones se llama Aleix Febas. Luego hablaremos de algún que otro jugador más del Elche, pero ahora nos toca pararnos en la portería. Y aquí, evidentemente, tenemos que hablar de otro equipo recién ascendido y que lo hemos comentado al principio del vídeo. Y ese es Aaron Scandell. Es que me ha salido aquí una notificación y me estaba volviendo loco, pero no. Aaron Scandell, 41 paradas. El portero que más intervenciones realiza de las 5 grandes ligas. Evidentemente, el Oviedo está solo con 6 puntos, está fuera del descenso, pero evidentemente, sin el portero, el guardameta del conjunto Carballón no estuviera dando este rendimiento, quizás el Oviedo tendría menos puntos, ¿no? Es verdad que a lo mejor también tiene algún que otro error, pero yo creo que las paradas que hace por partido las compensa. Es que está a un nivel increíble y tiene mucho mérito porque Aaron Scandell, los que nos siguierais en la época del otro balón, recordar que estaba en la Unión Deportiva Las Palmas y estuvo un año prácticamente sin jugar, y luego en el Oviedo ha vuelto a ganarse su sitio. Y esto es muy importante. Aaron Scandell es un portero que ha tenido situaciones complicadas en su carrera, de no ser el elegido por el entrenador de turno, y ahora sí está teniendo su oportunidad, y solo hay que ver esa imagen en Mestalla llorando cuando el Real Oviedo consigue su primera victoria fuera de casa, bueno, después de más de 2 décadas sin estar en primera división, ¿vale? Recordemos que el Real Oviedo ha ganado 2 partidos, uno en casa ante la Real Sociedad y otro ante el Valencia, así que Aaron Scandell tenía que estar en esta lista sí o sí. Veremos si puede mantener el nivel. El tercer jugador, bueno, a lo mejor para algunos no es un jugador que sea una gran noticia, que esté dando ese rendimiento, pero lo tenemos que destacar, porque no es lo mismo marcar una veintena de goles en la MLS que hacerlo en una de las 5 grandes ligas. Y a veces cuesta más en un proyecto como el Real Betis, que si algo siempre le ha faltado en estos últimos años,
desde que Borja Iglesias bajó el nivel, pues es un delantero, un goleador. Y Cucho Hernández se está destapando con esto. En las primeras jornadas vimos que tenía muchas ocasiones y no llegaban los goles, pero ahora sí están llegando. Y de hecho os voy a dar algún dato más que interesante. Es que el Cucho Hernández es ahora mismo el tercer jugador que más disparos a puerta realiza en la liga. Solo le supera a Mbappé y Vinicius, ¿vale? Pero es que también es el jugador con más disparos entre fuera y tirados al poste. Es decir, el Cucho Hernández está siendo un generador de fútbol. Se asocia bien, lucha bien, pelea, corre y tiene esa capacidad para resolver una jugada complicada por sí solo. Lo cual pega con un estilo de jugadores en el Real Betis que son muy asociativos, que tienen un buen trato por el balón y que yo creo que el Cucho, bueno, pues quién sabe si es el delantero de Colombia para el Mundial. Quién sabe, pero la verdad es que el Cucho se lo está ganando a pulso y creemos que ha empezado muy bien y que era un delantero que precisamente el gol no lo había demostrado aquí y ahora sí lo está demostrando. Por eso está siendo una revelación. Así que le tenemos que meter en esta lista. El siguiente jugador, nos volvemos al Elche, es un central y ese es David Affengruber. Bueno, todos los que veis la Liga Hypermotion avisáis de este tío. Cuidado con este defensor austriaco, que os va a impactar, que os va a molar, efectivamente. David Affenbrugger, aunque en la última jornada fue expulsado, aún así hizo un gran partido en Mendizorroza, un central que reúne dos premisas. Tiene la garra, la lucha, el despeje, esa faceta defensiva de inexpugnable de lo que eran los centrales antiguos, y también tiene lo del fútbol moderno, buena salida de balón, buen pase hacia adelante, pases de ruptura para romper líneas de presión. Es un defensa que está cantado, va a tener que jugar en un equipo grande. Es el jugador con más intercepciones de la liga y por tanto aquí se ve su nivel tanto a nivel defensivo como jugador de fútbol. David Affengruber está teniendo un impacto muy bueno, no solo por cómo defiende, sino por cómo está siendo uno de los líderes del estilo de fútbol de Eder Sarabia en este Elche, ¿no? Y evidentemente con este impacto en primera división a mí se me hace difícil que el año que viene no esté pues en un Villarreal, en un Betis o incluso en tallas mayores, ¿no? En desafíos más apasionantes. Veremos porque a mí este jugador no me extrañaría verle en la Premier League o en otra de las 5 grandes ligas. Yo lo tengo que decir y espero que se quede aquí porque creo que es un defensa que vendría bien para los equipos grandes de la Liga eSports. El siguiente jugador también ha sido un canterano del Real Madrid, más jovencito. Teníamos la duda de si iba a impactar tanto porque no ha jugado en segunda, viene de primera ref y estamos hablando de Víctor Muñoz. Pero Víctor Muñoz, chicos, yo suelo tener buena memoria, chicos y chicas. Yo suelo tener buena memoria futbolística y hacía tiempo que no había un jugador que llegando al Sadar desde su inicio levantara tanta expectación, tantas ovaciones como Víctor Muñoz. Para mí su impacto en Club Atlético Osasuna solo tiene un defecto, que aún no aguanta un partido los 90 minutos, o por lo menos rindiendo igual cuando lo empieza. Pero no es que no me extraña, es que es un diablo. Es que yo no sé, el diablo de Tasmania, ¿os acordáis de los dibujos de Looney Tunes, no? Pues él va a ser el diablo del Sadar, porque es un tío que corre, que se encorva con la espalda, pero que le da igual, que tiene regate. Me acuerdo el retrato que le hizo a Gallá en las primeras jornadas de liga. Creo el golazo que metió hace poco al Elche. Es un jugador que tiene varios registros y que bueno, que ya en primera ref, a pesar de ese fallo que tuvo en ese Madrid-Barcelona, pues en primera ref dejó su sello con una decena de goles y más de una decena de asistencias, ¿no? Así que este jugador hay que observarle porque creo que Braulio se ha sacado la chistera una vez más. Hay que ver su progreso, evidentemente llegará a un pico donde no rinda bien, porque es difícil rendir a 38 jornadas como lo está haciendo Víctor Muñoz, y más él que es un jugador energético de explosividad, pero lo está haciendo realmente bien. Y en un Club Atlético Osasuna que todavía Budimir no ha sacado su versión goleadora de otras temporadas, pues él está siendo la clave. Así que está siendo la mejor noticia para un proyecto de Alessio Licci que todavía no está terminando de arrancar. Vamos con el siguiente futbolista, aquí vamos a recoger una dupla. Y esa dupla no me voy a extender mucho. Es Etayón e Iván Romero. Lo subimos hace poco en un reel aquí, la dupla del pueblo, porque entre los dos suman 9 goles en la Liga de Sports, 8 en total entre ambos para la camiseta del Levante, porque Etayón creo que tiene uno con el Villarreal, en la primera jornada creo que fue, y son 8 goles. Estamos hablando de que el Levante tiene 13 goles a favor
ellos completan el tema con 8, ¿vale? Estamos hablando de más de un 50% de influencia para dar puntos, para dar anotaciones al Levante. Y Tallón es un depredador, pero además es un delantero que no desconecta del partido. Es un delantero que yo creo que su mayor virtud es que está ahí siempre y que cuando puede colaborar está bien. Y luego ha entrado en un feeling muy bueno con Iván Romero. Iván Romero lo dijo en una entrevista, el canterano del Sevilla, de que había conectado con Etallón y que se entienden muy bien. Iván Romero es un trabajador, un obrero es de esos atacantes que se gana el puesto de titular por lo que lucha, lo que pelea, corre. Y desde que Calero ha vuelto al 4-4-2, pues evidentemente se ha visto reforzado, porque en esas primeras jornadas, con ese 5-4-1, con algunas otras índoles tácticas, otros cambios tácticos, pues le faltaba un socio y ahora lo tiene y está siendo una de las duplas más agradables de la liga. De hecho, yo creo que solo le superan Mbappé y Vinicius y poco más. Así que Cañón y Iván Romero tendrían que estar en esta lista. Uno, porque prácticamente no había jugado en primera división y ha sido uno de los rumores del mercado y había muchas expectativas en él, pero las está confirmando. Y el otro, porque venía de segunda división y creo que es una historia de esa, de historia de los otros. Este tío, Iván Romero, sí que define lo que son los otros. Así que ahí está. Y nada, siguientes jugadores. Vamos a meter a 3 defensas de golpe. Gabriel Suazo, Clemens Riedel del Español y Pep Chavarría del Rayo Vallecano. Gabriel Suazo, pues la verdad es que ha encajado de lujo el chileno con Almeida. Me está pareciendo uno de los laterales más sólidos del campeonato. Es muy difícil irse de él. Guarda bien la posición y a pesar de que ya tiene 28 años y que en la Ligue 1, por lo menos en lo que había leído, no había dado tampoco un rendimiento colosal en el Toulouse, pues en Sevilla ha caído de pie y para mí está siendo una de las piezas claves. Le tengo que ver más porque no puedo hacer un análisis por solo ver unos cuantos partidos, pero a mí Gabriel Suazo lo que he visto me está impactando y creo que ahí están sus datos. Es uno de los defensas que más cuesta irte de la liga. Luego está Clemens Riedel del Español, que ha tenido pocas apariciones, pero las que ha tenido ha dejado buenas sensaciones. Y este fichaje de Fran Galagarza, que es un maestro, que la ficha por 2 millones del Darmstadt, de la segunda división alemana, pues buen pase, buena altura y que creo que es uno de esos defensas que pegan con el estilo de Manolo González, ¿no? Puede ser peligroso a balón parado, buen juego aéreo, pero además saca bien el balón y ese era el objetivo del Español. Tener más trato de pelota durante esta temporada. Tener otros registros futbolísticos que le permitan ser un equipo más completo. Y Clemens Riedel creo que tiene la baza, puede tener la batuta de ser el nuevo líder de la zaga del Español. Hay que ver su evolución, pero nos está gustando bastante. Y luego Pechavarria. Ya el año pasado estaba dejando huellas, sobre todo en la segunda vuelta, pero claro, también le eclipsaba un poco el nivel de ratio, que la verdad que fue espectacular. Pero este año, ratio ha dado un bajón y Pechavarria está demostrando que si ya antes era un lateral que en ataque en el Real Zaragoza llegaba bien, en defensa se está convirtiendo. Solo hay que ver el marcaje que le hizo a Lamine Yamal. Ya no la ha hecho uno, es que la ha hecho dos en los últimos Rayo Barça, pero es un lateral que es un chacal. Si hay que coger una palabra para Pep Echevarría es la de chacal. Se va muy poquita gente de él, muy poquita gente, y es uno, para mí es el mejor lateral izquierdo de la liga ahora mismo, sin ninguna duda, pero si no es para ti el mejor, tiene que estar en el top 3, eso es indudable. Y ya, por último, el último jugador que le hemos dejado aquí, porque es verdad que para muchos vais a decir, ¿de verdad me estás diciendo este jugador? Hay que decir que ha estado en el Mundial Sub-20 y que, claro, a lo mejor que entre en esta lista es un poco injusto, porque creo que solo ha jugado 3 jornadas o 4, pero es que Adrián Liso tiene que estar. Adrián Liso tiene que estar. Es verdad que hay que ver cómo vuelve sin Cristal Tusuche de por medio, que daba mucho al Getafe para los atacantes, pero Adrián Liso empezó como un tiro, empezó siendo el pichichi de la liga en las 3 primeras jornadas, un gol por jornada, y creo que para un jugador que viene de segunda división y que deje ese impacto y que se adapte muy bien a las exigencias de Bordalás, tenía que estar. Hay que ver su evolución, pero el Getafe va a necesitar gol. Parece que Mayoral no lo ha perdido, pero hay que ver esta dupla cómo puede evolucionar. Así que Adrián Liso tenía que estar aquí y ahora os toca a vosotros. Ahora os toca decirnos qué jugadores os parecen revelación, que os están impactando, que os están gustando, que lo estáis fichando para el fantasy, que os dan muchos puntos, que digáis, joder, no conocía a este tío y me está molando mazo. Pues dejadlo aquí en comentarios, dejad vuestro candidato
Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Se viene una semana bastante fuerte. Vemos que el vídeo del Oviedo, que lo estoy viendo aquí, sigue subiendo como la espuma. Así que nada, muchas gracias porque el mérito es vuestro. Nosotros tenemos aquí un entretenimiento, una manera de ejercer nuestro oficio, lo que nos gustaría hacer bueno, lo que nos hubiera gustado hacer en un medio, pero aquí tenéis la casa de los otros, ¿vale? Así que nada, tomar un café con nosotros, un café o lo que os guste, y comentar ese jugador, comentarlo, ¿eh? Tenemos que subir un poco en comentarios, eso es verdad. Quiero más participación vuestra, ¿vale? Nos vemos y no me enrollo más. Que tengáis un buen día, igual o incluso mejor que el mío. Nos vemos. Un saludo. Chao.